Vieni via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck. Bienvenidos a una nueva edición de Moda Sostenible. Qué alegría acompañarles un nuevo día, como ya saben, en las distintas plataformas donde Moda Sostenible dice presente. Hoy me siento súper feliz transmitiéndoles, por supuesto, desde Alicante, España, porque tengo dos compañeros que hoy no me van a hablar de moda, así que entiendo que la audiencia puede estar un poquito así como que, bueno, pero esto no tiene que ver mucho con moda, aunque sí, porque la moda, como siempre he dicho, al final siempre se refleja porque es arte, ¿no? Entonces siempre hay un punto allí donde podemos unir los temas. En este caso, hoy me encuentro acompañada de Fran Carreño y Lucía Tovar. Ellos son los creadores de Voces de Marca, que muy posiblemente los que ya me siguen, o bueno, que están en este mundo del tema de la comunicación, saben de quién les estoy hablando porque, pues bueno, han hecho un trabajo que ha logrado posicionarse, ¿no? Así que sin más preámbulo, bienvenido Fran y Lucía. Muchas gracias, Lauri. Muchas gracias. Feliz de estar aquí compartiendo contigo y compartiendo con tu audiencia. Yo fascinada de que hayan aceptado la invitación porque, como les decía, a mí me gusta hablar de moda, sí, Moda Sostenible se dedica a la industria, pero también de belleza integral, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando hablamos de belleza integral, mucho tiene que ver con la imagen y con ese sentido donde nos expresamos, ¿no? ¿Cómo nos expresamos? Es por esto que ustedes hoy me están acompañando para hablar un poquito sobre el principio. ¿Cómo nace Voces de Marca? ¿Qué significa? Vamos a poner en contexto a la audiencia. Bueno, yo se lo voy a dejar a Lucía, que ella lo explica mucho mejor que yo, porque... Bueno, Voces de Marca nació en Miami. Nosotros nos conocimos en Miami, ya Frank venía con su trayectoria desde Venezuela porque es actor, es locutor profesional y tenía su trayectoria o tiene su trayectoria en el doblaje de voces y yo hacía comerciales para televisión. Entonces nos encontramos aquí, nos conocimos un día en Telemundo en un casting que había y ahí nos conocimos y comenzamos a conversar, etcétera, y un tiempo después cuando él tenía su compañía que se llamaba Mundo Doblaje, yo le dije, ¿y por qué tú no pones y amplías un poquito más el espectro de Mundo Doblaje? Porque Mundo Doblaje era solo doblaje, pero él hacía más cosas. Y dijimos, oye, me dice, buena idea. Y nos sentamos un día a conversar y con un cuaderno en la mano y un whisky en la otra. Y entonces pusimos una lista de posibles nombres. Y entre esos posibles nombres estaba Voces de Marca. Lo buscamos, estaba disponible y agarramos y lo registramos. Así, de esa forma sencilla, fue como el paso de Mundo Doblaje a Voces de Marca, a ampliar el espectro y a partir de ahí se llamó Voces de Marca. Claro, originalmente también pasó que lo habíamos creado como un portal para la promoción de voces en ese momento, porque en ese momento, te estamos hablando del año 2007, no estaba Facebook muy incipiente, no existían casi redes sociales, todo esto. Y entonces nosotros dijimos, vamos a crear una plataforma que sirva para la difusión del talento. Lógicamente, después, a los meses, prácticamente al año, ya caducó porque surgieron las redes sociales y empezaron todos los talentos a promoverse por las redes sociales. Entonces perdió sentido tener una plataforma para la promoción del talento, pero siempre la gente se acercaba y preguntaba, oye, ¿cómo hace uno para hacer voces de dibujos animados? ¿Cómo hace uno para hacer voces de marcas? ¿Cómo hace uno para trabajar en televisión? ¿Cómo hace? Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a montar talleres, vamos a montar cursos que ayuden a la gente a focalizarse en ese objetivo que tiene. Y bueno, con el paso del tiempo también fueron transformándose esos objetivos y ahora resulta que ya todos somos un canal, todos tenemos una cuenta de Instagram, de Facebook, de Twitter, ya todos damos un mensaje, ahora nos concentramos mucho en el hecho de cómo vas a enviar ese mensaje, ¿no? Claro, y en esa época, y perdón antes de que sigas, en esa época existía el dichoso acento neutro, entonces todavía, porque las telenovelas, aquí se estaban haciendo, Telemundo hacía 4 telenovelas al año,
y entonces venían actores de todas partes de Latinoamérica y venían a que Frank, con su experiencia en la parte de doblaje, los entrenara para trabajar con acento neutro, que no es mexicano, pero que es un acento que coquetea con el mexicano. ¿Para qué? Para, bueno, para llegar a otras comunidades. Entonces teníamos muchísimo de eso, entonces abrimos lectura de teleprompter, trabajo a cámara, etcétera, y hemos evolucionado hasta hoy, donde tenemos también una parte corporativa para hacer entrenamientos con profesionales de diferentes áreas, porque como te decía Frank, pues todos somos un medio de comunicación ahora. Uh-huh. Y qué interesante que los dos hayan decidido unir fuerzas para un objetivo en común, ¿no? Y crear esta marca que de alguna manera, vaya la redundancia por su nombre, ha logrado crear como esa evidencia, ¿no? De trabajo y de que los que se han preparado con ustedes, pues hoy en día pueden decir que es como un orgullo, ¿no? Por supuesto. Sí, es un compromiso importante, ¿sabes? Porque no es siempre estar buscando toda la tecnología, es siempre estar buscando lo último, siempre estar pendiente de las tendencias y es un trabajo 24/7, los 7 días, bueno, valga la redundancia, ¿no? Los 352 días del año. 24/7. 24/7, porque sobre todo ahora están apareciendo nuevas cosas, nuevos recursos, nuevos software, y tú tienes que estar actualizándote para no rezagarte. Claro, nosotros antes de la pandemia, por ejemplo, teníamos un abanico de cursos que no incluían narración de audiolibros, por ejemplo, el podcast era muy incipiente todavía, y entonces tú ves los cursos que dictábamos hace 2 años, 3 años, a los que dictamos ahora son completamente diferentes. En 2 años cambió completamente la plataforma, cambió el concepto de la comunicación. Estamos en la era de la audificación. Entonces la gente prefiere irse por los podcasts, por los audiolibros. Necesitamos aprender a contar historias. Entonces metimos el tema de conectar. Cuando tú hablas, cómo conectas con tu audiencia. Entonces ese es un curso, el otro es el de audiolibros, el otro el de radio y podcast, y el campeón, el que se lleva todo, que es el de doblaje, porque con doblaje trabajas dicción, trabajas interpretación, trabajas el acento, trabajas el miedo al ridículo, trabajas una cantidad de cosas, que el miedo a hablar en público, la seguridad personal, todo eso lo trabajas con el doblaje de voces, así que ese no lo ese lo dejamos ahí. Entonces, como que el espectro se amplió y cambiamos todos los cursos, ahora son diferentes. Pero bueno, Lucía, para que nos extiendas un poquito más de qué va cada curso, porque eso lo vamos a dejar para más adelante, vamos a enviar a nuestro primer corte musical y ya regresamos con más de Moda Sostenible y con Lucía y Fran, los dueños y los creadores de Voces de Marca. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck. Continuamos con más de Moda Sostenible. En el bloque anterior, Lucía y Frank nos compartían cómo fue el inicio de esta historia tan interesante que, bueno, comenzó en Telemundo y ahora ellos están pues llevando el rol principal de Voces de Marca y una empresa que definitivamente se ha expandido, ¿no? Porque como Lucía lo mencionaba, son diferentes cursos, pero me gustaría este segmento dedicarlo a esas personas que tienen sus marcas, me refiero a marcas de moda, marcas diferentes, ¿no? Y no saben cómo comenzar a proyectar su concepto, es decir, cómo contarle al mundo que tienen su emprendimiento, porque lo conversábamos fuera del aire, que aquí el tiempo en televisión y en radio va volando, que definitivamente sí, hay una línea muy delgada entre ser espontáneo
y saber comunicar el mensaje. Es decir, no se pueden perder como que esas líneas o esos conceptos fundamentales para tú poder prender esa cámara y hablarle al mundo. ¿Ustedes qué opinan? Sobre todo porque ustedes preparan a las personas para poder saber manejar sus conceptos de marca. Bueno, en ese caso, fíjate, es que las personas tienen pánico de enfrentarse a una cámara porque tienen Ujú. muchas inseguridades, pero esas inseguridades tienen que ver con los contenidos mismos que van a exponer o que van a compartir. Algunas personas se concentran en lo que van a decir, pero dejan de un lado la imagen. Y entonces Ujú. no les gusta cómo se ven ni cómo se oyen, porque nunca han entrenado Ujú. su voz, porque no saben cómo dar un mensaje. Y hay otros que se concentran en su imagen y dejan de lado el mensaje. ¿Cómo yo voy a entregar mi mensaje? Es el delivery del mensaje. Y esta Ujú. mañana yo ponía un post en Instagram que decía eso. Tú no te puedes olvidar, comunicar hace parte de una cantidad de aristas donde tienes que meter el manejo de la voz, tienes que meter tu imagen, tienes que poner muy buena iluminación para poder hacer tus contenidos, tienes que saber cómo contar una historia en un minuto en el caso de Instagram y contarla de manera que conectes con tu audiencia. Entonces, es un grupo de cosas, una lista de cosas que necesitas y cada una de ellas te va a dar seguridad a la hora de hacer un video. Si tú te ves bien, si tú tienes una buena iluminación, tú dices, oye, pero qué bien me veo. Si tú Ujú. sabes qué color te queda mejor en cámara, tú usas solamente los colores que te quedan bien en cámara, tú no usas otros colores. Y todo eso va sumando a la hora de ponerte en la cámara. Ahora, oye, pero yo creo que no tengo muy buena dicción. Y ahí tienes que entrar a trabajar tu voz. La gente tiene que saber que no es solamente una cosa, no es solamente dime dónde pongo las manos o para dónde miro o cómo me pongo, cuál es mi perfil en cámara, sino que es una sumatoria. Sí, además de eso, hay que sumar el hecho de que absolutamente todo comunica. O sea, cuando tú Ujú. vas a comer a un restaurante, tú estás comunicando con tu forma de comer, con la forma de agarrar los cubiertos. Tú comunicas, como decía Lucía, con el vestir. Tú comunicas inclusive con el vehículo en el que llegas al restaurante. Tú comunicas con absolutamente todo y ahí tiene que haber una coherencia. O sea, Ujú. no puede existir eso que muchas veces vemos en las redes sociales donde no hay coherencia entre lo que se dice y lo que se ve. Entonces, tiene que existir esa coherencia en la comunicación porque comunicar es todo, es absolutamente todo. Es tomarte una foto con X, con quien quieras tomarte tu foto y eso tiene una coherencia con el mensaje que tú pones, que tú pusiste ayer o que vas a poner mañana, ¿sabes? O sea, todo es un movimiento. Fíjate, y Sí. ahora que dices eso, disculpa que te interrumpa, ¿ibas a comentar algo, Lucía? No, dale, dale. Que escuchando lo que ustedes comparten, digo, qué importante es rescatar estos buenos valores, ¿no? Porque ahora con este tema de la inmediatez de la comunicación, de que, bueno, ahorita cualquier persona se hace viral por grabar un video, lamentablemente no con un contenido positivo, porque como que la gente se está acostumbrando a lo negativo, ¿no? A que si no hay algo especial o morboso en el buen sentido de la palabra, si se puede, Ujú. no hay como esa interacción con el contenido, ¿no? Entonces yo creo que también se trata de seguirnos preparando, de no dar por sentado que porque es tu celular o porque simplemente te va a ver, yo qué sé, no sé, porque muchas veces pensamos que no tenemos como en realidad el alcance completo para saber quién nos está viendo. Entonces veo que cada vez los jóvenes de alguna manera, pues, y bueno, digo jóvenes, así como que si soy muy mayor, pero no, yo pienso que hace falta como esa educación, ¿no? Y más ventanas como las de ustedes que preparen a los profesionales, porque bueno, ahorita todo es muy inmediato. Entonces, considero que de esta manera, pues cada vez, tú lo mencionabas, ya la gente de pronto no busca el libro para leerlo, sino para escucharlo, que está súper interesante, porque bueno, hay que adaptarnos al cambio, pero sí rescatar estos pequeños puntos que al final, como Frank lo decía, todo de nosotros habla, todo cuenta una historia. Entonces, por eso me complace muchísimo el tenerlos aquí, porque cuando yo hablo de moda y digo que es desde un punto de vista integral, es hablando de todo, porque sí, está interesante conocer cuál es la última tendencia en París, pero también está interesante saber que debemos hablar correctamente, que no porque la música del momento sea el reggaetón, entonces es simplemente lo que hay que escuchar,
Y bueno, también como mi labor o con mi pasión de periodista, siento que ese es el mensaje que quiero transmitir, ¿no? Entonces, cuidar los detalles para todas las personas que nos estén viendo y escuchando siempre es importante, ya sea que tienes una marca, un emprendimiento o que simplemente vas a comunicar. Por eso yo siento que uno tiene que cuidar mucho, ¿no? Lo que va a compartir también en las redes sociales. ¿Ustedes qué opinan? Totalmente, totalmente. Ayer conversaba de eso en otra entrevista que me hacían y les decía, si te pones a ver lo interesante del reggaetón puede estar en el alcance social, en lo que significa, en esa transformación que ha tenido la sociedad, también a partir de las redes sociales y de todo lo que es urbano. Entonces, así lo vemos. Yo no consumo reggaetón, pero entiendo que es un movimiento que factura muchísimo dinero, que está ahí, pero yo prefiero escuchar otras cosas. O sea, esa es mi relación con el reggaetón, por ejemplo. No reniego del reggaetón, no lo escucho, pero entiendo que hay un grupo de gente importantísimo que lo escucha y que lo disfruta y que lo baila. Y a veces digo, a lo mejor es hasta una envidia sana, porque a mí me hubiese gustado perrear. Lo que pasa es que ahorita no se me va. ¿Te imaginas? Bueno, sí, es que se trata de respetar, por supuesto, el gusto de cada quien. Particularmente yo tampoco consumo reggaetón. Obviamente te terminas aprendiendo las canciones porque es inevitable, pero no es una música que yo voy a buscar escuchar. ¿Me explico? No es como que no está en mi playlist porque no es como mi mundo favorito musical. Sin embargo, se respeta, pero considero que sí tenemos que ser como ventana del buen mensaje, ¿no? Al final se trata de que las personas que nos escuchan les quede algo y por eso hoy, lo reitero, son mis invitados, porque sí, me encanta hablar de moda, me encanta contarles qué es lo último, cuáles son las nuevas marcas, pero también este tipo de mensaje que de alguna forma nos permite ser más integrales, ¿no? Claro, yo creo que también las personas no se fijan un objetivo de comunicación, o sea, ¿qué es lo que tú quieres comunicar? Porque tú Ujú, comunicas con tu ropa, con lo que tú te pones, pero ¿qué es lo que hay detrás de eso? O sea, tu cuenta para qué está, qué tipo de ujú. mensajes estás lanzando a tu audiencia, ¿en qué le va a ayudar ese mensaje a la gente que te sigue? ¿Estás aportando algo? ¿O solamente lo haces para ser chistoso? Y entonces no tiene sentido. Bueno, habrá algunos que lo hacen por diversión, Ujú. pero en el caso de la mayoría siempre están buscando vender un producto o un servicio. Nosotros siempre nos Correcto. vendimos desde que éramos niños, entonces ofrecíamos hacer cosas para que nuestros padres nos llevaran a Disney o que nos dieran permiso para ir a quedarnos a la casa de nuestros amigos y entonces nos vendíamos. En esa semana ayudábamos a limpiar la casa y eso era venderse. Sí, claro. Es que es Ujú. un ejercicio de marketing que viene prácticamente con la vida, ¿sabes? O sea, Sí, viene. Tal cual, tal cual. entonces Es que al final, es establecer objetivos de comunicación, cómo es que tú te quieres ver y en la medida de eso ser muy orgánico y ser tú. La gente me pregunta, pero ¿qué hago? ¿Cómo hago mi marca? Yo les digo, pero es que no tienes que ser nadie más, sé tú mismo. ujú, Tienes que tener es correcto. claro cómo quieres que la gente te vea y establecerlo desde tu personalidad, desde tu profesión, desde tus gustos. No te puedes poner algo con lo que te sientas incómodo, ni puedes decir cosas con las que te sientas incómoda. Si yo no soy chistosa, no me voy a poner a hacer videos de TikTok chistosos porque me voy a ver ridícula. Ujú. Tal cual, tal cual. Sí, es tratar de no dejarse llevar por la corriente, ¿no? Yo pienso que cuando tú presentas un producto con personalidad, ya sea porque estás comunicando o como ya lo decía hace unos minutos, porque tienes tu emprendimiento, se trata de que realmente transmitas un mensaje real, pero sin perder el sentido de la coherencia, como Fran bien lo explicaba, y de que sea un mensaje que realmente deje algo, ¿no? Ujú. Pero para conocer un poquito sobre esas personas cómo hacer, qué sugerencias les darían ustedes a las personas que no saben cómo hablar en público, porque entiendo que tendrán un millón de consejos, me gustaría enviar a un nuevo corte musical y ya regresamos con más de Moda Sostenible. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.
It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck. Continuamos con más de Moda Sostenible, yo súper bien acompañada de Frank y Lucía, los dueños y creadores de Voces de Marca. En el blog anterior, pues bueno, ellos nos explicaban, hablábamos un poquito, porque en realidad fue como una conversación donde exponía cada uno su idea, ¿no? Con relación al tema de las redes sociales y de la imagen que estás transmitiendo en cada espacio, ¿no? Pero me gustaría responder una pregunta que estoy segura que muchas personas se hacen y es, cuando tú escuchas hablar de voces de marca, automáticamente piensas en un curso de locución, por decirlo de la forma más genérica, ¿no? Pero ¿en qué punto comienza a unirse con mejorar la presentación de tu imagen en las redes sociales? Creo que esto comenzó hace muchos años y voy a dejar que Frank cuente esta historia, porque en un momento determinado vino un político. Creo que hace muchísimos años, creo que fue esa la puerta de entrada para empezar a hacer otro tipo de entrenamientos. Vino un político que después fue alcalde de esta ciudad y no sabía hablar. Se atropellaba, tenía muy mala dicción, hablaba rapidísimo y la gente no le entendía cuando hablaba. Y vino para acá y alguien lo mandó para acá. Dime. Lucía, te pregunto, cuando hablas de esta ciudad, ¿te refieres? De Miami. A Miami, ¿verdad? Vale. Sí, a Miami, sorry, disculpa. Y entonces, bueno, una periodista, amiga del político, le dijo, ve con Frank Carreño. Y ahí creo que fue donde comenzó esta estructura que hemos ido creando a lo largo de estos años, porque fue la primera persona, creo, que no tenía que ver con el medio, que quería otras cosas, y Frank lo puso a hacer doblaje. Sí, empezamos a utilizar los recursos del doblaje para la comunicación en general. Todavía lo hacemos porque el doblaje es un entrenamiento muy completo y no solamente sirve para hacer doblaje de voces. O sea, el hacer doblaje de voces es como el plus de ese entrenamiento que hacemos. Entonces empezamos a hacer un poco el trabajo con el doblaje de voces. La gente empezó a saber que tenía que escuchar, que es importante en la comunicación. Lo más importante que tiene un comunicador es saber escuchar, saber oír. No nos enseñaron a oír, entonces empezamos a trabajar con el oído, empezamos a trabajar con la observación. Segundo punto importante que debe tener un comunicador o alguien que quiera hablar en público, que quiera hablar a la masa, es la observación. Necesitábamos parcelar el cerebro. El doblaje nos permite esa posibilidad de agarrar el cerebro y parcelarlo y decir, con esta parte vas a estar leyendo, con esta parte vas a estar hablando, con esta parte vas a estar observando, con esta parte vas a estar escuchando. Entonces ahí nos dimos cuenta que teníamos una gran herramienta para trabajar las distintas áreas de la comunicación. Entonces lo adaptamos, o sea, los cursos de comunicación nuestros no son unos cursos de ven acá, ponte aquí, agarra el discurso, veas todo, la mirada perdida. No, nada de eso. No tienen absolutamente nada que ver con eso, sino que son divertidos. Agarramos y hacemos un dibujo animado, agarramos y hacemos una serie, agarramos y hacemos una película, y esa persona, mientras se está divirtiendo, está aprendiendo a comunicar. Después yo se lo paso a Lucía, y Lucía le prende la cámara, y los ejercicios son a cámara, y después se ven los ejercicios grabados, y entonces ahí empezamos. Ok, perfecto con esto, no bajes la mirada aquí, cuidado aquí, entrega el concepto completo. Ese color no te queda bien, tenemos que cambiarlo. Y por ahí fueron pasando varios políticos, por ahí fueron pasando Miss Universos, por ahí fueron pasando abogados, médicos, médicos, fue pasando todo el mundo, porque todo el mundo empezó a darse cuenta que aquí habían recursos que se podían utilizar. Sí. Y ahí empezó esa evolución. Luego llegan las redes sociales. No llegan.
se consolidan las redes sociales como canales de comunicación y entonces empiezas tú a darte cuenta de que ya va, tienes que cuidar tu iluminación, está pendiente con eso, tienes que cuidar la distancia que tienes con el teléfono, no te lo puedes acercar tanto, tienes que tener cuidado con tus planos, tú tienes un plano que es bien, un plano que te favorece y otro que no, entonces tienes que buscar ese plano. ¿Por qué? Porque nos vamos a lo del segmento anterior, estamos comunicando. Entonces, si no sabemos cómo llega ese mensaje que somos todos nosotros, se va a perder el esfuerzo. Claro, y encima que no hay una fórmula, o sea, si tú me dices, dame una fórmula para, y yo les digo, no hay una fórmula porque cada persona es diferente. Nosotros hemos tenido aquí personas que tienen una tartamudez, nos tocó un alumno que tenía una tartamudez que no era fisiológica, era emocional. Wow. Y entonces, en medio de todo, nosotros nos hemos tenido que entrenar como coach también para agarrar Ujú. herramientas y ayudarle a las personas en ese sentido. O sea, buscar esa raíz de ese problema. Entonces, esa persona, si yo le digo, mira, para que se te quite el miedo a hablar en público, o sea, haz esto, esto es una fórmula mágica. No es una fórmula mágica porque sus condiciones son diferentes a la de otra persona que tuve aquí, que fue una niña que fue violada por su tío en una casa y entonces ella quedó también, le daba mucho miedo, temblaba cuando se exponía a una cámara y después también vimos todas esas cosas. Entonces, cada situación es diferente, cada persona es diferente, cada corporalidad es diferente. Eh, cada uno tiene un punto a trabajar, un punto de mejora o unos puntos de mejora y tiene algo positivo. Entonces, ¿qué hacemos? Reforzamos esa parte positiva que tiene cada uno, que en algunos casos es que hablan bien, en algunos casos que saben contar historias, en otros casos que se ven muy bien a cámara, pero que tienen mucha inseguridad. Y vamos haciendo armando como un rompecabezas de todo Ujú. eso. Es maravilloso ver cómo viene la gente y sale renovada. No, y qué bonito esto que cuentan, porque al final, de hecho, hasta las personas que ni siquiera se dediquen al campo o al área de la comunicación pueden hacerlo, porque fíjate que de alguna manera sanan también sus traumas, ¿no? Porque, mira, a veces damos por sentado el tema de la comunicación y decimos, no, bueno, es que, por ejemplo, cuando escuchamos personas que son bastante elocuentes, con frecuencia dicen así como que, bueno, pero es que habla mucho. Es mi caso, porque desde niña he sido muy conversadora, pero fíjate que al final es una cualidad. Entonces, gracias a Dios, mi mamá jamás me corrigió de eso, más bien le encantaba que yo fuera así elocuente porque era completamente distinta a ella, y le gustaba, ¿no? Y eso nunca cambió y fíjate que hoy soy comunicadora social, soy periodista, amo conversar, pero siento que al final en tu día a día también la comunicación es importante, porque si eres Claro, tímido al momento de hablar, quizá también tienes como esa debilidad en otras áreas de tu vida. Entonces total. no es que esté mal, pero se trata de potenciar, ¿no? Ajá. Sí, por ejemplo, mira, sucede algo que las personas que hablan demasiado Ujú. les cuesta comprimir todo el mensaje en un reel de un minuto. Y Sí, es todo, es toda una, es un reto, es un es un reto. Entonces, reto. por ejemplo, en las clases yo les digo, tienen que meter una historia, tienen que contar una historia en un minuto, con una introducción que tenga storytelling, o sea, entra Wow. conectando con la gente. Entonces, haces una introducción, un desarrollo, un cierre, y me lo mandan, y yo les digo, te sugiero que hagas esto, quita esta parte, estás contando demasiados detalles, quita los detalles, estás repitiendo frases, quita las frases repetidas, ve al grano, hazlo agradable, piensa en que de pronto una persona que te está escuchando le pasó lo mismo que a ti, entonces, ¿qué te gustaría si tú estuvieras del otro lado? Y eso para Ujú. contar historias es maravilloso. Entonces, o es que hablas mucho y te cuesta ponerlo en un minuto, o al final no sabes cómo hacerlo. Tal Y se cual, pero escuda. bueno, al final Ajá. es un entrenamiento, ¿no? Porque Sí, obviamente la experiencia te va dando como esa rapidez y obviamente yo cuando comienzo a grabar o cuando comienzo una entrevista entro como en ese personaje automático, porque aunque no dejo de ser yo, sí siento como ese feeling, ¿no? Porque al final estás comunicando, sientes como el mensaje que la persona o tu invitado te quiere dar y eso te da como ese espacio para saber cuándo tienes que abreviar y cuándo te puedes extender, ¿no?
pero Exactamente. creo que lo han explicado súper bien, así que a todas las personas que nos están escuchando, vamos a recordar, mejor dicho, a decir nuestras redes sociales, porque ha sido tan apasionante la conversación que ni siquiera hemos mencionado. Por mi parte, @Lauri Rondón, ¿y ustedes? @Voces de Marca, en la cuenta de Voces de Marca pueden encontrar toda la información, pero nuestras cuentas personales, si las quieren también, la mía es Lucía Tobar TV, Y la mía, Frank Carreno Voz. Frank, terminado Me, en K, Reno, Voz. me Eh, encanta. sí, y el otro paso que quiero contarte es que una vez vino una persona, una niña muy jovencita, cubanoamericana, abogada, recién graduada de la Universidad de Miami, y ella quería trabajar en español porque ella se iba a especializar en inmigración, en casos de inmigración, y quería trabajar en español. Y ella fue, creo que, la que me impulsó después, no creo, no, estoy segura, ella fue la que me impulsó a entrenarme y a certificarme como asesora de imagen, porque ella un día vino y me dijo, profe, es que yo me quiero ver mejor. Ella no sabía cómo verse mejor. Entonces se ponía cosas muy brillantes y cosas, y para un abogado ir con las carteras con Ujú. cadenas brillantes y todo. Entonces yo le decía desde mi perspectiva, y un día me dijo, yo puedo usar lo que te pago de las clases, porque ella tomaba clases particulares, me decía, podemos usar ese tiempo para que tú me acompañes a hacer compras y para yo poderme ver mejor. Y a partir de ahí, Frank me dijo, ¿por qué tú no metes eso en tus clases y te especializas? Y lo busqué y me certifiqué como asesora de imagen y lo introdujimos en las clases para poderle dar más herramientas a la gente para poder comunicar. No, y me parece súper completo lo que mencionas porque me gusta que lo rescates porque, o que lo cuentes, porque en mi caso, yo soy periodista de moda, pero al final también me especialicé en asesoría de imagen. En tu caso, ustedes es el tema de la voz, cómo hablar en público, cómo aprender a ser un buen orador y fíjate cómo al final también tiene relación con la imagen. O sea, por eso siempre les digo que Todo. la belleza es tan infinita, que la moda es simplemente arte y que como tal va uniéndose a cada campo de nuestra vida, porque no está separado. O sea, todos los días del mundo nos tenemos que vestir, todos los días del mundo tenemos que ir a nuestro trabajo, ya sea que eres comunicadora o te dedicas a otro espacio, pero también, como lo decía Frank, se trata de estar en coherencia, ¿no? Y en vestir Ujú. según el lugar y según lo que tú quieres proyectar también, ¿no? Qué importante eso. Sí, Absolutamente. absolutamente. Pero bueno, como el tiempo en radio y televisión pasa volando, vamos a mandar a un nuevo corte y ya regresamos con más de modo sostenible para conocer cuáles son esos proyectos actuales de Lucía y Fran en Voces de Marca. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck. Continuamos con más de Modo Sostenible ya en la parte final del programa. El tiempo pasa volando cuando uno disfruta lo que hace. Si está sintonizando apenas, estoy acompañada de Lucía y Fran, los creadores de Voces de Marca. Y aquí estoy, bueno, súper fascinada con las anécdotas que me comparten fuera del aire. Y es por esto que quiero que nos cuentes de forma pública quiénes han sido como que esos artistas o mises que te han marcado, que te ha gustado trabajar con ellos o que de alguna manera te han, sí, marcado, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Bueno, vamos a compartir algunos que podamos decir, Que se porque pueda. estábamos diciendo fuera de cámara que a muchos no les gusta. Entonces vienen, toman clases particulares
y yo lo comentaba esta mañana en el programa de radio que tenemos nosotros. Yo le decía a Frank, ahí vi una alumna nuestra que yo no sé cuántos paquetes de clases personalizadas tomó y estaba haciendo un video diciendo, lo único que tienen que hacer es atreverse. Yo un día agarré el teléfono, me grabé hasta que lo logré y ahora me veo y yo, all right. O sea, ¿cuántas veces vi toda clase? Entonces a veces no les gusta. Sí, Pero sí. bueno, te podemos compartir algunas peloteros, por ejemplo, en Comienza. Estuvo el Duque Hernández, estuvo con nosotros haciendo un entrenamiento. El Duque Hernández fue pitcher de los Yankees de Nueva York y ganó unas 3 series mundiales, una gran personalidad del béisbol, y estuvimos haciendo un trabajo sumamente interesante donde ambos aprendimos, ¿no? Él aprendió de mí, yo aprendí mucho de él también, pero él se estaba preparando para ser talento de ESPN. Eso fue parte de un contrato que tuvo Voces de Marca con Disney Company, donde le estuvimos entrenando sus talentos para efectos de la narración deportiva, para Sí. los comentarios deportivos y todo eso. Y entonces Disney Company, a través de ESPN, que es su canal de deportes, nos mandó a los talentos para hacer el entrenamiento. En total, 8 talentos En total, 8 talentos de que ESPN. manejan diferentes tipos de información deportiva a nivel internacional. Entonces ellos vinieron para acá, pero el Duque Hernández, que lo conocen, porque bueno, imagínate, pelotero de los Yankees de Nueva York, es una figura aquí, y él empezaba a ser comentarista de los partidos de béisbol. Exactamente. Una vez también hicimos un trabajo con Luis Enrique, el cantante, porque iba a sacar su libro, entonces íbamos a trabajar todo lo que era la presentación y como siempre digo, empezamos haciendo doblaje de voces para decirle, a ver, Luis, lo que necesitamos es que comuniques y vayas soltando. Y fue un entrenamiento muy divertido, o sea, Luis Enrique Sí. se divirtió horrible, o sea, las risas se sentían en todo el piso de las oficinas, se sentía la risa de Luis Enrique. Por ejemplo, hemos tenido a Daniela Di Giacomo, que fue Miss Internacional, y Daniela vive aquí. Cuando recién llegó, Daniela, bueno, venezolanísima, y para poder entrar a Univisión, que después entró a Univisión, tenía que manejar el acento neutro y ella se negaba, decía, yo no quiero perder mi acento venezolano. Nosotros decíamos, pero Daniela, no es que lo vayas a perder, es que tienes que hacer como un personaje cuando vayas a grabar y punto, ya después vuelves a ser tú. Pero Daniela estuvo también viniendo mucho tiempo para acá. Estuvo Gabriela Isler, que fue Miss Universo 2011, estuvo aquí también mucho tiempo, y después tuvimos la oportunidad, Gabriela y yo, de trabajar entrenando a una Miss colombiana. Gabriela le hacía todo lo de pasarela y todo, y Gabriela y yo unimos fuerzas y le hicimos el entrenamiento a esta Miss colombiana, donde nosotros, Frank le manejaba la voz, y yo le manejaba todo el tema a cámara, lectura de teleprompter, etcétera, y Gabriela le daba todo lo que era Pasarela. pasarela, Sí. etiqueta y pasarela. Sí. Sí. Correcto. Eso en las otras. Claro, no, y además que esto es un trabajo que, bueno, todos los trabajos tienen su nivel de respeto, pero este en particular porque no a todos les gusta compartir, ¿no? Su preparación. Particularmente siento que, bueno, yo más bien estaría orgullosa, ¿no? Yo lo diría con todo, porque sí, no todo el mundo tiene ese carácter y esa personalidad de decir, mira, tengo esta debilidad, quiero trabajar en ello. Me parece que eso te hace como más real, ¿no? Más auténtico. Pero quiero rescatar algo súper importante y yo creo que es como una pregunta frecuente, porque también forma parte como de las bromas cotidianas, ¿no? ¿Qué significa el acento neutro? Sobre todo en temas latinos, ¿no? Cuando se habla de alguna película, de alguna serie, y escuchas o preguntas, bueno, pero ¿qué significa el acento neutro realmente? ¿Con qué se come eso? Exacto. El acento neutro es un acento virtual, es un acento que no existe. Yo siempre cuento en mis clases que el acento neutro es como Mickey Mouse. O sea, existe mientras tú lo ves, mientras tú lo escuchas, pero cuando el tipo se sale del muñeco deja de existir Mickey Mouse, o cuando apagas el streaming deja de existir la película de Mickey Mouse. Bueno, el acento neutro es tal cual. Es un acento deslocalizable. Es un acento que no es de ninguna parte, pero que sirve para llegar a todas partes.
Entonces, básicamente es eso, es un acento virtual que se utiliza, que básicamente lo utilizamos para poder llegar a argentinos, chilenos, peruanos, venezolanos, colombianos, mexicanos, y que nadie se sienta excluido del contenido y que no sea exclusivo de una determinada zona. Entonces, se llama neutro porque como no pertenece a nadie, es neutro, inclusivo. es inclusivo. Hace un par de semanas nos llegó una solicitud para un trabajo con el Banco Interamericano de Desarrollo y ellos decían, bueno, pero queremos acentos locales. Y Lucía le dijo, ¿pero para qué? Bueno, porque esto es un proyecto inclusivo y entonces queremos meter, y entonces le dijo, bueno, Entonces me decían, hay un indio, hay un negro, y yo, ¿un indio de dónde? Ujú. Oh, es verdad. Porque entonces me decían, bueno, ajá, pero es que es inclusivo, entonces tendríamos que tener un acento indio. Y yo decía, indio americano, indio Mm, colombiano, indio panameño, indio es que es ecuatoriano. imposible. ¿De Es dónde? imposible. Y por eso hacer esta pregunta que aunque suena un tanto, ¿cómo decir?, obvia, ¿no? Porque lo acabamos de responder, no existe, es imposible tener un acento neutro porque no es real. Pero en teoría, tú dirías, o ustedes dirían que es más un acento similar al mexicano, aunque yo, antes de que me respondan, les voy a dar mi opinión, considero y siento que entre todos los acentos que hay al menos al sur, ¿no? El más neutro para mí es el venezolano. No sé ustedes si me corrigen, pero por ejemplo, o sea, de hecho me ha pasado aquí en España que cuando hablo, sabes que para los españoles, obviamente, si eres latino, todos son como, están en el mismo grupo, ¿no? Entonces, claro, cuando me oyen hablar y no me escuchan como que ese acento ni colombiano, ni peruano, ni argentino, se quedan como que, ¿pero de dónde eres? Porque claro, yo considero, no porque lo he buscado, pero sí creo que mi forma de hablar es como, no sé si usar la palabra neutra, ¿no? Pero no tengo como un acento marcado, es lo que siento, sin Lauri, buscarlo. te tengo una noticia, Lauri, te tengo una noticia. Cuéntame. Que absolutamente todos creen que tienen acento neutro sí, y ¿En absolutamente serio? nadie tiene acento neutro sí. porque tú suenas neutra dentro de tu grupo de venezolanos. Yo puedo no sonar neutra dentro de mi grupo de colombianos, pero dentro de los venezolanos está el maracucho, el gocho, Exacto. el oriental, entonces tú dices, bueno, ajá, ¿y cuál neutro? Sí, Tú eres neutra, no eres neutra. O sea, ese cantadito que tenemos todos con diferentes tonalidades, que es como un pentagrama de una canción, todos tenemos un cantadito diferente, ese es nuestro Ujú, acento. Y lo que pasa con el mexicano es que ujú, va a estar como más plano, que claro, ujú. cuando se exagera, obviamente que suena mexicano. La idea es que suene de ninguna parte. sí, eso Claro, es, pero a eso, y disculpa que les interrumpa, pero es que a eso me refería, porque yo escucho hablar a un mexicano y para mí automáticamente lo relaciono, sé que es mexicano. Entonces, de pronto en las comiquitas, que podría ser como que donde uno pueda como sentir ese acento más neutro, pero es que sin embargo, yo escucho un acento y de una vez lo relaciono. Pero sí me ha pasado que me preguntan que de dónde soy, porque no le encuentran como un cantadito especial, claro evidentemente hablando en mi casa, con mi familia, quizás sí se me saldrá, pero quizá en el día a día no tanto, ¿no? Entonces me da risa por eso, porque dicen, pero ¿de dónde eres? Y yo digo, bueno, la verdad es que no sé. ¿Por a qué me mí, lo preguntan? a mí también me pasa, a mí también me pasa con cierta frecuencia que la gente no sabe de dónde soy. Claro, ya yo tengo mucho tiempo viviendo fuera de Venezuela, pero sin embargo siempre hay una cadencia y siempre hay Sí. una entonación ahí que la Por gente, ejemplo, te- el te que nos re- comemos las heces, ¿no? por Sí, ejemplo, o no pronunciamos las Ds. Nosotros no pronunciamos las Ds, es la purita verdad, ¿verdad? Ah, O sea, es verdad, es verdad. nosotros no pronunciamos las Ds intermedias. O sea, yo lo sé todo, yo lo sé todo. Entonces tú dices, ¿y dónde está la D ahí? Y tenemos esa particularidad. Pero a modo de anécdota, una vez di una entrevista para una radio en Medellín y me decían, pues nosotros sí tenemos acento neutro, ¿cierto? O sea, que cada quien siente que su sí, acento es es neutro. neutro. Tú dices, claro, claro, Tal cada cual. dice, se acostumbra a ese sonsonete, a esa forma, y la gente dice, yo hablo neutro.
Pero ¿por qué las películas en sí entonces se enfocan más en buscar ese supuesto acento neutro a lo mexicano? Porque México tiene 120 millones de personas que consumen Ah, contenido. vale. Entonces es una estrategia de marketing. Va a ser mucho más fácil que eso suceda a que le pongan acento boliviano, que son 7 millones. Entonces Ah, ok. hacen los Simpsons Sí. y tú dices, no, métele mexicano a eso porque me Eh, interesa subir, me interesa que la vea mucha gente y que se sienta identificada y conectada con eso. Es un acento comercializable, Tal cual. básicamente. Nosotros hace unos años también hicimos un trabajo para el departamento de, De am, la de familia, la familia en Perú, para el, sí, era, no sé, ministerio, el Ministerio de la ministerio de la Familia familia. en Perú. Y era sobre la violencia doméstica. Y tenía unos personajes, pero resulta que no querían identificar ese maltratador de una región en específica de Perú, ni la mujer maltratada de una región Ujú. específica de Perú. Si era de Perú, Sí, de sí, es Perú. de Perú. Y entonces no lo hicieron con gente en Perú, lo hicimos nosotros en Voces de Marca Ah, con acento imagínate. neutro. ¿Por qué? Porque no querían que la mujer maltratada sonara Claro. de un lugar especial y el hombre maltratador sonara con un acento especial porque iban a decir los hombres de ese lugar o de esa Ujú. región son los maltratadores. Para Entonces, deslocalizar el conflicto, ajá, para deslocalizarlo. Entonces se Me usó encanta. Me encanta, está súper interesante todos los que nos comparten. Y ya para cerrar, de esas películas o de esos doblajes especiales que ustedes han hecho, ¿cuál ha sido como el más representativo para ustedes como voces de marca? bueno, en mi caso, Pinky, de la serie Pinky y Cerebro, ha sido lo más reciente que hemos hecho, que lo hemos hecho aquí, donde nos estás viendo. sí, Creo que ha sido lo más representativo, no solamente para voces de marca, sino para mí como talento de voz, ¿no? Pero también hemos hecho muchas cosas, hemos hecho audiolibros, todos los días hacemos radio, tenemos una plataforma de radio que es VDM Radio, como Voces de Marca Radio, donde además están nuestros talentos. Es una plataforma que la está escuchando muchísima gente, tanto dentro de los Estados Unidos como fuera. Es también uno de nuestros grandes orgullos, los libros que narramos, las locuciones que grabamos, muchas de esas cosas, el soporte que le damos a nuestra gente. Ayer venía una alumna a sí. buscar micrófonos para hacer su propio proyecto que salió ayer mismo por redes sociales y por YouTube. ¿Sabes? Es un poco todo eso lo que nos complementa, lo que nos hace. Sí, Frank tiene, bueno, imagínate, Frank tiene una trayectoria de 30 años haciendo doblaje y todo, entonces ha pasado por personajes, pero el de su bebé que fue creado de cero, fue Pinky. O sea, solamente tenía la Wow. referencia en inglés y tanto las temporadas, los 65, 67 capítulos, no recuerdo, que se hicieron en la época de los 90 y las dos temporadas que se hicieron entre finales del 2021 y principios del 2022 es la voz de Frank en español para toda América Latina y entonces ese es su bebé. Pero bueno, Wow. imagínate, o sea, lo encuentras, lo puedes escuchar en History Channel, en Biography, haciendo otros personajes que además él se le olvida, a veces la gente le Mm. dice, Frank, tú hiciste ¿cómo era Chucky, en la novia de Chucky, yo hice ese personaje. Tú hiciste, bueno, el Conde de Tasmania, el gallo Claudio en sus últimas generaciones, bueno, Wow. infinidad de proyectos que no, a mí el doblaje, yo le tengo mis respetos al doblaje. Yo me metía en las clases de doblaje de Frank para lograr tener más versatilidad a la hora de hacer una narración, etcétera, pero yo le tengo mis respetos al doblaje, yo no soy capaz de hacer doblaje. Wow. No. Eso te iba a preguntar, porque tú sí tienes el acento más marcadito. ¿De qué parte de Colombia eres? De Bogotá, pero cuando yo trabajo, yo hago mis locuciones y eso, hay algunas cosas en YouTube, por ejemplo, hay un video del canal NTN 24 que habla Ujú, sobre parejas famosas ujú. y la gente me dice, ¿esa eres tú? Yo, Wow. o sea, es que tienes que tener eso porque no necesariamente
o no debes perder tu identidad por hacer un acento neutral. Exacto. Cuando yo termino y cierro el micrófono, yo vuelvo a ser Lucía y tengo que hablar porque yo, como dice Frank en las clases, tú no vas a la cafetería a decirle a alguien, por favor, ¿me puede dar un café con leche? Cuando tú haces eso, tú, pues, dame un café con leche, por favor. O sea, lo dices con tu acento Exacto. y eso no lo puedes perder jamás. Pero sí debes aprender a tener eso de cambiarte el chip a la hora de empezar a grabar y volverlo a poner para ser tú mismo cuando terminas de grabar. Tal cual, me fascina. Bueno, yo creo que con este mensaje podemos despedir, pero solo por hoy, porque estoy segura que más adelante me van a acompañar. Fuera de cámara les comentaba que estos temas son para mí infinitos y estoy segura que la audiencia también disfrutó de cada palabra, de cada mensaje. Además que, bueno, me llena de muchísimo orgullo porque eres venezolano y como le dije a Lucía, tú eres vecina porque estás, bueno, obviamente en un país que para nosotros también es bastante querido. De esta manera, pues nada, despedir este episodio de hoy de Modo Sostenible, agradecerles públicamente por haber aceptado esta invitación y sí me gustaría, para despedir, que por favor Frank nos comparta un pedacito ¿Sabes? de su personaje favorito, porque cómo no pedírselo, ¿ah? ¿Cómo perder esa oportunidad? No puedes, no puedes. Claro, aquí estoy feliz en moda sostenible. Vamos a conquistar el mundo. Ah. Qué increíble, de verdad, qué fascinante, ¿no? El poder tener ese don de transformar tu voz. Espero a la audiencia pues que hayan disfrutado de este programa. Recordamos rápidamente nuestras redes sociales, @Lauri Rondón y @Lucía. @Lucía Tobar TV @Franca Renovos. y @Voces de Marca. Así es. Gracias a todos por habernos acompañado y bueno, será hasta un próximo episodio de Moda Sostenible. Gracias. Vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck.